Seguimos en el sur de España, en Andalucía. Estamos recorriendo los pueblos blancos de la serranía de Cádiz. Hoy visitamos Zahara de la Sierra. En Zahara os enseñaremos un lugar de parking y pernocta con unas vistas impresionantes. Visitaremos la villa medieval de Zahara, presidido por su castillo histórico. Entraremos en él y os lo enseñaremos por dentro. Recorreremos este pueblo blanco de la serranía de Grazalema y, por supuesto, disfrutaremos de sus innumerables vistas al embalse Zahara el Castor. Bienvenidos a uno de esos pueblos más bonitos de España. Bienvenidos a Zahara de la Sierra. Estamos en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, en la falda de la Sierra del Jaral, y junto al gran embalse que le da su imagen más icónica, se encuentra Zahara de la Sierra. Forma parte de los pueblos blancos y está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Llegamos ya prácticamente de noche, así que lo primero es buscar un sitio para la pernocta. Un parking en Zahara sin servicios donde se permite la pernocta. Hemos preguntado a la policía local y nos ha indicado que en este lugar sin problemas. Y fijaos qué magníficas vistas del embalse de Zahara. Después de dejar el parking, comienza la ascensión por calles y callejones de Zahara. Subimos entre cuestas y fachadas blancas, avanzando hacia el corazón de la villa. Allí nos espera la Oficina de Información y Turismo y el Ayuntamiento. El pueblo de Zahara de la Sierra se visita en forma ascendente. Por aquí. Aquí entre rocas, fijaos cómo están las casas engalanadas también en las mismas rocas. Desde aquí unas vistas fantásticas. Creemos que hemos subido por la parte con el acceso más difícil. Pero bueno, nuestro destino, como hemos dicho, es llegar al corazón de la villa. Aquí en la Plaza del Rey encontraréis el Ayuntamiento, Información y Turismo. Y esta es la Plaza del Rey, donde se encuentra la iglesia y donde se encuentra también el Ayuntamiento. Estamos aquí en el Ayuntamiento y en uno de esos pueblos más bonitos de España, Zahara de la Sierra. Aquí os dejo el teléfono de Información y Turismo por si os interesa contactar. Esta es la iglesia de Santa María de la Mesa, aquí en Zahara de la Sierra. La iglesia fue construida sobre una antigua mezquita árabe. Guarda siglos de historia entre sus muros. Su interior dorado, sus capillas y su torre vigilan el valle, invitando al viajero a descubrir la esencia más antigua del pueblo.
Esto es el jardín de los Pinsapos. Vamos a ver. Entre las calles blancas se abre el jardín de los Pinsapos, un rincón verde donde los visitantes pueden explorar la rica flora de la región. Un jardín botánico único que alberga este parque natural. Esto es un lugar con unas vistas panorámicas muy chulas sobre el embalse que hay aquí abajo. Precioso. Esto es la Alameda del Jardín de los Pinsapos y uno de los lugares más fotografiados desde aquí, desde Zahara de la Sierra, porque fijaos qué panorama que hay aquí de todo lo que es el embalse, precioso, con parte del pueblo aquí abajo, muy chulo. En este jardín el protagonista es el pinsapo, una especie de abeto mediterráneo en peligro de extinción. En este rincón verde, donde el aire de la sierra acaricia las copas de estos árboles únicos, son testigos del paisaje gaditano. Como veis, es pino de aquel Mediterráneo, tipo de abetos, como los que se utilizan para Navidad, vamos, plantados aquí, y la verdad es que se mantienen muy bien. Bueno, pues un lugar sombreado, precioso para el paseo y la meditación. En este rincón verde, el jardín nos guía por pequeños caminos entre encinas jóvenes, romeros, lentiscos y el aroma de tomillo. Cada sendero abre un mirador distinto, donde la sierra y el embalse se asoman entre la vegetación, creando un paseo sereno y lleno de vida. Hemos encontrado un jardín justo detrás de la iglesia. Por encima se esconde una roca muy especial, cargada con numerosas leyendas. Y sí, es muy especial este rinconcito debajo de las rocas. Cuenta la leyenda que hace siglos vivía una mujer conocida como la Perica. Perica se asomaba siempre curiosa a su puerta, vigilando quién subía y quién bajaba hacia el castillo. Durante un ataque en tiempos medievales, fue ella quien, golpeando una olla contra la pared para avisar a los vecinos. Gracias a su aviso, los habitantes pudieron cerrar las puertas y defender el pueblo. Desde entonces se ha convertido en un lugar romántico para parejas, convirtiendo en un pequeño refugio discreto. Y dicen que un amante paciente se sienta aquí mirando al cielo, esperando que llegue su caballero. Un lugar romántico. Más bonito, más emblemático aquí, en Zahara. Aquí bajo la roca, precioso. Subimos hacia el arco de la villa. Es la antigua puerta de entrada a la villa medieval de Zahara tras la conquista castellana. Así debió ser esta antigua entrada allá por el siglo XV. Desde lo alto, unas magníficas vistas al pueblo que queda a nuestros pies y unas imágenes del aparcamiento donde hemos dejado nuestro vehículo y el majestuoso embalse de Zahara, que brilla entre montañas y refleja el blanco de las nubes como un espejo de la sierra. Villa medieval, acceso, tickets. Para coger por aquí.
Cuando llegamos a la villa medieval, nos encontramos con uno de esos miradores que el viajero no puede perderse. Ahí tenemos los buitres leonados, volando delante nuestro, con estas maravillosas vistas. Hemos llegado al recinto de la villa medieval de Zahara. Este es el lugar donde se adquieren los tickets y este es el rótulo de acceso por la calle El Fuerte. Vale, ahora entramos en el recinto medieval de la villa de Zahara de la Sierra. Avanzamos por la villa medieval de Zahara, un lugar donde la historia sigue latiendo entre piedras centenarias. A cada paso, el paisaje se abre como un antiguo relato. Como os he dicho, este es un pueblo que se visita de forma ascendente y vas descubriendo paisajes y entornos conforme vas accediendo. Estamos llegando al templo principal que existió dentro del recinto fortificado. Se trata de la antigua iglesia mayor. Hoy es el centro de interpretación de la villa medieval de Zahara. El centro de interpretación es la puerta cultural a todo el recinto medieval. Aquí el visitante descubre de forma visual y muy accesible cómo era la antigua Zahara fortificada, su origen andalusí, su importancia estratégica en la frontera con el Reino de Granada y la vida cotidiana dentro de la villa. Muy chulo. Y las calles adyacentes. Bueno, y bueno, pues un centro de interpretación del pueblo. Un poco habla de todo, de los restos encontrados arqueológicos, de sus ruinas, como podéis ver están bajo nuestros pies, y la historia un poco del crecimiento del pueblo. Sendero oeste de la Torre del Homenaje. Otro punto de visita a la villa medieval. Viajero, no te pierdas estas maravillosas vistas desde aquí. Wow, wow, wow. Madre mía, qué cosa más chula de paisaje desde aquí. Cuanto más subimos, más bonito, ¿eh? Y allá al fondo vemos el castillo. Vamos a subir ahora al castillo. Por donde vayas, las vistas impresionan, ¿eh? Estoy llegando aquí a otro sitio. ¡Wow! Al Peñón Rodado. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir a uno de esos miradores naturales más espectaculares de Zahara de la Sierra, situado en un risco elevado que ofrece unas vistas fantásticas del castillo nazarí. Es un mirador muy apreciado por fotógrafos y viajeros por su altura, su silencio y la amplitud del paisaje. Estamos enclavados en el Peñón Rodado, un lugar estratégico donde ahí tenemos la Torre del Homenaje, que es la torre principal del castillo, y donde, bueno, desde aquí se divisan unas maravillosas vistas. En efecto, desde aquí se divisa en 360 grados la inmensidad del embalse de Zahara, las sierras que le rodean, el pueblo y la Torre del Homenaje,
que visitaremos a continuación. Hay un caminito que te lleva hasta la torre más alta. Vamos a ver qué nos depara. El lugar tan chulo que es este del castillo. Precioso. Castillo chulísimo. Wow. La torre del homenaje es el símbolo absoluto del castillo y el punto más alto de toda la villa medieval. Es además la parte mejor conservada del antiguo recinto defensivo nazarí castellano. Nos encontramos en el interior de la torre del homenaje, construida a finales del siglo XV, tras la última toma de la villa en 1483 por las tropas cristianas de Rodrigo Ponce de León, que continúan aquí en el castillo, como podéis ver. Vamos a subir por las escaleras. ¡Wow! ¡Qué sala! Esta al parecer eran las cocinas. Aquí, como veis, unos ventanales chulísimos que dan vistas al pantano. Aquí otra parte de la cocina. ¿Veis? Esta es otra de las estancias que al parecer era una habitación, un dormitorio. Y ahora vamos a subir a lo más alto. Me imagino las vistas que tiene que haber desde aquí, Imaginaos. Esta era la torre vigía, torre de control de toda la comarca. Así que imaginaos. Desde lo alto, el embalse brilla al fondo. La gran roca donde estuvimos antes se alza frente a nosotros y a nuestros pies se despliega Zahara, blanco y luminoso sobre la sierra. Este era el último refugio en caso de asedio y el punto donde se controlaba visualmente todo el territorio. No os quejaréis que vamos a los lugares idílicos aquí en el pueblo de Zahara, con un castillo y una torre del homenaje preciosa. Vamos. Atención, escalera resbaladiza. Hombre, la cantidad de gente que habrá bajando por aquí es impresionante. Sin duda, la visita a la villa medieval muy enriquecedora, sobre todo por esta torre del homenaje tan bien conservada y las vistas que hemos disfrutado y que, como habéis visto, son una pasada. Bajamos ahora al centro de Zahara. Y esta es la calle principal del casco histórico, la que da a la Plaza del Rey, donde se encuentra el ayuntamiento. Y bueno, sí, parece ser que es la que más se anima luego a la tarde. Para el momento no hay turistas todavía. Transmitiría el Boquerón. Caminando entre tiendas y casas blancas, llegamos a la capilla de San Juan de Letrán, templo emblemático
construido a mediados del siglo pasado sobre un solar de una antigua ermita que había sido también una mezquita árabe. Unida a la capilla de San Juan de Letrán se encuentra la Torre del Reloj. Funcionó como tal hasta comienzos del siglo XXI. Hoy en día funciona como campanario. Y esto es la Torre del Reloj, que le llaman. No veo ningún reloj, pero es muy bonita, eso sí. Y ahí estaba el mirador de Currín, pero por obras está cerrado. El pueblo dispone también de un mercado de abastos, que aunque tiene un recinto pequeño, con pocas tiendas abiertas, el pescado era fresquísimo. Y esto es el consultorio médico de Zahara de la Sierra, con un mirador aquí también muy bonito, que vale la pena asomarse para verlo. Esta zona está denominada como la Alameda de Lepanto, en un entrazado de calles escalonadas que van bajando, pero que sigue siendo uno de esos pueblos blancos bonitos de España. Zahara de la Sierra nos ha recibido con la calma de los pueblos que no tienen prisa. Sus calles blancas y encaladas brillan bajo el sol, respirando ese olor a pueblo que solo se encuentra aquí, en la sierra. Caminamos despacio, escuchando el eco suave de las puertas que se abren a nuestro paso, del saludo amable de los vecinos, del viento que baja fresco desde las mismas montañas. Aquí todo invita a detenerse, a sentir y a dejar que el alma se acomode en este rincón blanco de la serranía de Cádiz. Nos quedamos con esa imagen de Zahara, con esa fantástica torre del homenaje, con esas vistas inolvidables del embalse de Zahara y con el último mirador que nos devuelve la vista hacia el pueblo. Zahara es uno de esos pueblos blancos que no solo se visitan, se sienten, se respiran y se recuerdan toda la vida. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Ponemos rumbo a nuevas aventuras para poder contaros. En el próximo vídeo nos iremos a otro pueblo blanco de los más bonitos de España, Grazalema. Y si te ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like y suscríbete, que es gratis, a nuestra mola viachera.